Listo, estamos grabando. Ya vamos a empezar. Saludos, buenas tardes o buenas noches. Bajé acá, es la cortina por el ruido de la calle. No sé cómo estamos todavía. Es la tercera videoconferencia que tenemos. Es la penúltima, se va terminando el año, se va terminando también las videoconferencias, por suerte. Y se va acercando el descanso merecido que van a tener. Les voy a compartir ahora la presentación, que tiene que ver con el diseño instruccional en ambientes mixtos. Voy a repetir algunas cosas que mencioné en el curso de Educar en Línea, porque obviamente el diseño instruccional, los modelos que hay son más o menos los mismos. Lo que cambia es la percepción que uno tiene acerca del escenario en el cual se va a mover. Pero antes, el itinerario para hoy, un par de comentarios que hicieron en el chat, en el encuentro pasado, eso es lo que quedó en el tintero, un acercamiento al diseño instruccional, un primer concepto, un poco más sobre el tema de la evaluación, y por último, lo que siempre digo, que no olviden la pregunta que les vengo reiterando desde el primer día. Aclaro que todo lo que vamos a ver ahora en cuanto a la parte conceptual del diseño instruccional y de la evaluación son sugerencias, son propuestas que lo que buscan es que ustedes las miren, las analicen y tomen una posición a favor, en contra o de modificación. No son cuestiones para aceptar ciegamente. Lo del tintero. Dos comentarios, como decía. Primero, alguien, no recuerdo quién, porque no registré los nombres, escribió que no es resolver o hacer lo que el alumno puede, ¿no? Pero tampoco dejarlos solos. O sea, que tenemos que estar nosotros en ese equilibrio que tiene que ver con la capacidad que tenemos nosotros para decidir en qué momento intervenimos y cómo intervenimos. En qué momento una ayudita que le podemos dar a nuestros estudiantes funciona como para despejarles el camino y abrir una posibilidad mayor de aprendizaje, o cuando le estamos dando tanta ayuda que al final no lo dejamos pensar. Un ejemplo de hace muchos años, yo estaba en la sala de informática de una escuela de Montevideo, la escuela número 6, en la calle Uruguay, cerca de la Intendencia, y había un niño que estaba trabajando con un programa para hacer gráficos, pero sobre base de OS, o sea que era bastante viejo, Word Perfect Presentation, se llamaba. Y estaba el niño haciendo, creo que era un mapa, y estaba colocando, creo que eran nombres de ciudades. Y entonces daba un clic usando la herramienta de texto y escribía, pero siempre le quedaba mal el lugar. Entonces borraba todo, daba otro clic. Y estuvo así un buen rato, ahí 2 o 3 minutos. Y entonces pasé por al lado y le dije, no importa dónde escribas, donde abras el cuadro de texto, porque después se puede mover. Y lo dejé allí. Y entonces, a partir de allí, él empezó a armar su mapa, haciendo todo lo que tenía que escribir, en cualquier lugar, no importaba dónde. Después lo corría y lo ponía en el lugar que correspondía. Entonces, con esa pequeña intervención que yo hice, supongo, porque después no hice el seguimiento del alumno porque no era mi clase, supongo que por lo menos le despejé el camino y le hice ver algo que quizá le hubiera dado bastante trabajo descubrirlo por sí solo. O sea que un cuadro de texto funciona de tal manera que se puede mover por todo el escenario, el espacio de trabajo y colocarlo en el lugar que uno quiere. E incluso puede cambiarle la fuente de letra, colores, etcétera, etcétera. Entonces, son esas pequeñas intervenciones que
uno busca, que las hace muchas veces de forma casi sin pensarla, pero que son las que abren esos caminos, despejan la posibilidad de encontrar facilidades para resolver cosas que son más posteriormente de manejo mecánico y dedicarse a hacer otras cosas. O sea, no pierde tiempo en andar haciendo el clic exactamente en el lugar donde tiene que quedar el texto y se puede dedicar más a ir armando y componiendo ese mapa. Y el comentario 2, que habla de integración, el tema de la conciencia crítica, y también, por supuesto, es lógico que uno busque esos escenarios, pero también tenemos que tener en cuenta que para ejercer la conciencia crítica hay que saber cómo hacer crítica y qué significa el hacer crítica. Uno de los ejemplos más sencillos que conozco es de un libro que tenía ya hace 30, 40 años, que hablaba sobre el consumo en la escuela. El título era más o menos así. Y entonces establecía la diferencia entre lo que es un consumidor crítico y un consumista, ¿no? Entonces, porque en realidad somos todos consumidores, porque todos tenemos que consumir para poder vestirnos, para poder comer, para poder aprender, estudiar, etcétera, etcétera. Pero un consumista compra sin pensar, adquiere muchas cosas sin hacer un ejercicio que simplemente se pregunta qué de bueno tiene esto. Por ejemplo, hay un lápiz que es bastante caro, pero como tiene los dibujitos de Paw Patrol o de Peppa Pig o no sé qué otros, el niño va a comprar eso, o le pide a los padres que le compren eso. Pero no hay un ejercicio que le saque de pronto otro que es mucho más barato, que no tiene dibujitos, que solo tiene una pintura de un solo color, que puede ser lo mismo. Entonces, el hecho de analizar y saber por qué se quiere uno y no otro, es un pequeño paso a ir hacia el desarrollo de una conciencia crítica. Aunque sea el resultado que se compra el lápiz más caro, pero que se sepa que se compra el lápiz más caro por alguna razón. O sea, porque le gusta. No solamente por la influencia de la publicidad y la difusión que se está haciendo. Es decir, son dos comentarios que me parecieron interesantes hacerlos. Seguramente ustedes también ya están trabajando en esos sentidos, pero siempre es bueno recordarlo. Y ahora empiezo con diseño instruccional. ¿Alguien quiere comentar algo? No, bien, seguimos. Esta gráfica ya la había mostrado en el curso anterior, la uso ahora porque me permite explicar mejor. Cuando nosotros hablamos de diseño instruccional, tenemos que tener en cuenta que en una institución educativa, o incluso en un sistema educativo, debería haber, primero, una concepción de lo que es la tecnología educativa. O sea, una serie de principios, de ideas, de guías que orienten el pensar con apoyo de tecnología. Y en estos escenarios, es saber qué significa ser un sujeto de aprendizaje en un escenario mixto y qué significa ser un sujeto enseñante o un docente, un sujeto docente en un escenario mixto. O sea, son las grandes pautas que nos permiten percibir el fenómeno de la tecnología educativa y empezar a pensar cómo se puede aplicar en nuestras aulas, en nuestra institución o en nuestro país. Aclaro que estas son concepciones personales, o sea, no tienen por qué estar de acuerdo, y si hay desacuerdo, mejor aún, porque se podría generar un interesante debate.
Luego, en un ámbito un poco más reducido, está el diseño tecnopedagógico, que si bien hay autores que lo ponen como sinónimo de diseño instruccional, para mí el diseño tecnopedagógico es la visión sobre cómo aplicar la tecnología educativa, cuáles son los lineamientos que a mí me permiten dar los primeros pasos para pensar cómo lo voy a aplicar. Y lo que sería la aplicación estaría dado por el diseño instruccional. O sea, cómo diseño yo situaciones que le permitan a mis alumnos aprender. Es decir, que si lo veo desde otro ángulo, la tecnología educativa serían las políticas institucionales de aplicación de la tecnología, el diseño tecnopedagógico serían las políticas educativas que se aplican al trabajo que se realiza, sea en línea, sea presencial, o en ambientes mixtos, y el diseño instruccional, la pauta de aplicación en el momento de desarrollar actividades a nivel de un curso. Un concepto que encontré, no le puse referencia porque me olvidé de buscar la referencia al artículo, solo los autores. Habla que el diseño instruccional es el proceso que es una planificación, que aplica determinados principios del aprendizaje y de la enseñanza en el momento de diseñar esos escenarios, de pensar los materiales, las actividades que voy a hacer, los recursos que voy a emplear, recursos, en este caso serían multimedias, a través de internet o en la propia aula, y sobre todo cómo voy a evaluar ese tipo de actividades. Y este es uno de los conceptos que pueden encontrar. Si hacen una búsqueda por internet van a encontrar muchísimos conceptos más. Ahora, ¿de qué viene esto? O sea, ¿de qué hablamos cuando nosotros hablamos de diseño instruccional en aprendizaje mezclado? Primero, tenemos que pensar en una teoría de la instrucción. La teoría de instrucción suena feo. A mí me hace acordar a la instrucción programada, por más que tuvo sus orígenes en la instrucción programada, o educación programada, o aquella primeros trabajos que se hacían en base a programas, que hacían todo muy bien estructurado, cómo eran los pasos para que supuestamente los alumnos pudieran aprender. Pero en realidad, la teoría de instrucción, por lo menos en los últimos años, que se ha despegado de ese primer origen, mucho más ligado a la teoría del conductismo, por ejemplo, es más bien una metateoría. O sea, no es una teoría, sino que lo que se ocupa es de emplear, es de organizar, articular distintas metodologías para que los alumnos puedan aprender. O sea, ¿cómo armamos ese puzzle para que trabajando parte presencial, parte en línea, podamos diseñar con los mejores recursos que podamos conseguir, con los mejores contenidos, un lugar en que nuestros alumnos puedan aprender, puedan probar, experimentar, trabajar, aplicar, y a su vez puedan ser motivados y evaluados. Para la próxima sesión, en la próxima tarea, les voy a colocar pero no había puesto un artículo que habla muy claramente de lo que es la teoría de la instrucción. Entonces, ¿qué significa esto? Ya dije hace un ratito, significa planificar. Y planificar todo el proceso que vamos a encarar. O sea, no nos sentamos y pensamos qué puedo hacer presencialmente, qué puedo hacer en internet, sino qué puedo hacer en conjunto. Esto lleva a que haya un conocimiento del contexto. Y como conocimiento del contexto significa conocer a nuestros alumnos, obviamente su contexto, conocernos a nosotros como docentes y nuestro contexto, es decir, todo hace parte de un contexto.
porque las mejores intenciones que uno pueda tener como docente puede fallar porque los estudiantes no tienen acceso a Internet. Entonces, bueno, ¿cómo nos preparamos cuando puede fallar la conexión a Internet? ¿Qué otras cosas podemos hacer? ¿Qué podemos inventar a veces? Podemos tener algún tipo de actividad que por lo menos oriente a algunos ejercicios, algunos trabajos, algunas búsquedas, en un pendrive pasarlo a la cebalista cuando están los chiquilines trabajando con nosotros. Hubo un caso hace poco de una maestra que hizo una especie de radio a través de Internet para facilitar llegar a los estudiantes cuando tenían problemas de conexión a Internet. O el caso de la radio educativa, que radio a través de la radio, que ha retomado la fuerza que tenía en el siglo pasado, justamente por el problema de accesibilidad que tenían los estudiantes. Algunas cosas las podríamos resolver, otras quizá no tanto. Eso es parte de la realidad. Pero si hay un escenario como este que se va a repetir o más o menos en forma similar o no el año que viene, obviamente es tarea del gobierno el asegurar la conectividad y la electricidad a todos los hogares del país para que no haya problema en el acceso a este tipo de formato educativo por parte de los alumnos. Y lo último que, bueno, en parte ya se lo he dicho, es la visión global. O sea, el pensar en un conjunto, una visión holística. Hay un proceso educativo que se va a cumplir y en el cual vamos a trabajar en distintos escenarios, el presencial y el virtual. Cómo manejamos los tiempos, qué vamos a hacer en el escenario físico, qué vamos a hacer en el escenario virtual. Algunos consejitos se los voy a dar en la última videoconferencia, pero vayan pensando que, y como adelanto, les digo que lo que tiene uno que tener es conocer sus propias fuerzas. Si yo planteo algún tipo de trabajo, tengo que estar, o tengo que tener un cierto grado de seguridad que lo voy a poder cumplir. O sea, que me van a dar los tiempos como para hacerlo. Porque si yo tengo que terminar ahora en noviembre o en diciembre, no puedo pensar que voy a empezar a realizar un tipo de trabajo que me va a llevar una gran cantidad de foros, de actividades que van a exceder ese tiempo. O tengo que pensar también que si voy a plantear una gran actividad que permita el intercambio, la discusión, el debate con mis estudiantes, el planteamiento de ideas, analizar el método basado en proyectos, alternativas para solucionar un problema determinado, tengo que pensar que yo voy a tener que revisar esas cosas. Y tengo que saber si voy a tener tiempo y ojos, sobre todo para los que usamos lentes, como para poder revisar todo ese material que van a producir los estudiantes y darle una devolución. O sea, esa también es una cosa muy importante. Es decir, lo ideal a veces no se puede lograr. Entonces busquemos lo que sí, hacia lo real, lo que sí podemos hacer. Aunque miremos un poco más allá, pero siempre asegurarnos que estos pasos los vamos a poder cumplir. Estos son algunos modelos de diseño instruccional. Esto lo van a tener un material, en esto no voy a tener mucho. En general, todos tienen los mismos componentes, más o menos desarrollados con más pasos, pero todos tienen un análisis de lo que pasa a nivel del sistema, a nivel del curso, a nivel de la lección que se va a trabajar, y a nivel del sistema final, o sea, cómo se va a evaluar lo que se presentó. El modelo Azure, por ejemplo,
primero analiza los estudiantes con los que va a trabajar, y esto es fundamental, conocer al estudiante con el que voy a trabajar. Después detalla los objetivos, busca la selección de los mejores métodos, medios y materiales que se van a utilizar posteriormente. Les pide la participación, se exige la participación a través de distintas actividades, y al final se evalúa. Este otro modelo de Dick y Carey, también, si ustedes después se fijan, yo les subí esta presentación en el curso, empieza por identificar las metas, las instruccionales que va a realizar, bueno, analiza todo el contexto de los alumnos, y después desarrolla la actividad. Y evalúa, por supuesto. El modelo de Jonathan también, parte del análisis de contexto, plantea todas las actividades de andamiaje y la actividad de coaching. Y el modelo ADIE, que este fue uno de los primeros, y el que en general yo me baso para hacer porque es el más sencillo. Se le ha criticado que rinde mucho tributo al conductismo, pero no necesariamente tiene por qué ser así, porque estas no son leyes que uno tiene que cumplir al pie de la letra. Y si se fijan, los pasos que hay son más o menos los mismos que en los otros, pero más resumidos. El análisis del contexto, o sea, los alumnos que van a contar, lo que tengo que enseñar, los recursos con los que cuentan, el diseño del curso, pues cómo voy a articular todas esas actividades, esos materiales en un proceso que permita que los alumnos aprendan. El desarrollo, que sería ya ahí sí, si es la planificación en un cuaderno, la actividad que voy a realizar, el curso armado en internet, ya con los materiales que voy a utilizar. Si planteé que hago videos, ya tener los videos. Si voy a utilizar objetos de aprendizaje, ya buscarlos y tenerlos listos para trabajar. Y la implementación, o sea, el llevar el curso a la práctica. Y todo esto tiene una evaluación en cada uno de los pasos. O sea, se trabaja sobre evaluación del proceso y también, por supuesto, la evaluación final. O sea, esto hace todo permite armar un sistema con una fácil visualización de la tarea que debo realizar, y sigo insistiendo que a mí me simplifica bastante la vida cuando yo pienso en desarrollar un curso que va a ser totalmente en internet. Sobre estos modelos también tienen bastante material para leer. Y el otro tema que tenemos ahora es el tema de la evaluación. Y en la evaluación les dejo algunos aspectos a considerar. Primero, cuando hablamos de evaluación, tenemos que tener claro el concepto de retroalimentación. Y sobre todo, ¿qué retroalimenta? O sea, en primer lugar, si evaluamos, porque le tenemos que decir algo a nuestros alumnos. O sea, no es solo evaluar para calificar, ustedes lo saben, y colocarlo después en algún tipo de ordenamiento, sino que el concepto de retroalimentación es que la evaluación le sirve al estudiante para poder corregir a error, mejorar su desempeño. Y nos sirve también a nosotros, porque nos retroalimenta con respecto a nuestra tarea de enseñar. Bueno, cómo marchó, si estuvo bien, si nos equivocamos, cómo podemos modificar, cómo podemos mejorar ese proceso en años posteriores. O sea, son las ideas claves que podemos sacar de nuestro trabajo. Otro tema es que en la evaluación no solo evalúa el docente, o no solo tendría por qué evaluar el docente. Obvio que sí, nosotros evaluamos, pero también los estudiantes podemos evaluar. Porque podemos trabajar con evaluación de pares. Podemos trabajar en otros niveles con también evaluación que hace... perdón, antes de esto, los estudiantes pueden trabajar también sobre la base de autoevaluaciones. Y también evaluando a sus docentes.
Porque la evaluación que puede hacer un estudiante de docentes, sobre todo a nivel de enseñanza superior, incluso quizás en algunas partes de enseñanza media, aparecen sitios, que no recuerdo cómo se llaman, pero algo que evalúan a los profesores. Y los propios estudiantes son, o sea, no es que vaya un profesor y se coloque en ese sitio y espera que sus alumnos lo evalúen, sino que los alumnos ponen los nombres de los profesores y allí vierten sus comentarios. Algunos son interesantes, otros son, aparte de interesantes, son buenos, y otros son bastante malos por lo que dicen de esos docentes. No recuerdo ahora el nombre del sitio, pero será algo así como cómo evalúo a mi docente o cómo califico a mi docente. El otro tema es la coherencia de la evaluación. Es decir, nosotros evaluamos en función de lo que enseñamos. Y no solo en función de lo que enseñamos, sino también cómo lo enseñamos y qué metodología enseñamos nosotros, y cómo eso se refleja en la evaluación. Imagínense ustedes que trabajemos todo un año en base al método de proyectos o al método basado en problemas, en el cual apostamos fuertemente al trabajo colaborativo. Y al final, la evaluación que hacemos es individual. No digo que no se pueda hacer evaluación individual, pero hay una pequeña incoherencia, porque si trabajamos todo ese año en un trabajo en equipos, la evaluación debe también contemplar ese tipo de trabajo y esa producción en equipo. Obviamente, también sabemos que la producción en equipo puede llevar a que haya estudiantes que no participen tanto, pero para eso también tenemos la posibilidad de la evaluación de pares y de la autoevaluación. Lo cual nos lleva también a la necesidad de generar una conciencia evaluadora en también nuestros estudiantes. Otro tema de esta lluvia de ideas acerca de la evaluación. Si un recurso nos sirve a nosotros, si una plataforma nos sirve para presentar una información, presentar un tema, seguramente también sirve para evaluar. Y los ejemplos más claros son las evaluaciones que les he planteado aquí. Un video, como en el caso tiene que hacer en TikTok, podría servir también, como decía al profesor Carlos Maxi, para presentar conceptos de matemática, pero también nos sirve a nosotros como docentes para evaluar, por lo menos en parte, qué han aprendido o cómo pueden presentar lo aprendido a través de un video. De alguna manera es uno de los roles nuevos que se hablan de los estudiantes. O sea, el estudiante también puede ser un docente, o debería cumplir con el rol del docente, partiendo de la base que también muchas veces enseñar sirve para aprender o para fortalecer los conocimientos adquiridos. Y otra cosa que se nos viene es la analítica de aprendizaje. ¿Y qué es la analítica de aprendizaje? Es la aplicación de la tecnología informática para el tratamiento de grandes volúmenes de información. Y en plataformas como el estilo Moodle, ya hay algunos módulos que se le pueden agregar a la plataforma que permiten ir caminando en ese sentido. ¿Y qué me podría dar a mí en un curso de Moodle contar con recursos que me permiten analizar parte del aprendizaje? Es saber, por ejemplo, en las intervenciones en los foros, un estudiante, si es alguien que plantea primero un tema, o sigue el hilo de la discusión,
si agrega cosas nuevas, no las agrega, cuántas veces interviene, la extensión de las veces. Es decir, son análisis que si lo hiciéramos a mano, o sea, humanamente, sería muy difícil realizar por todos los datos que hay que relevar, pero que a través de estos sistemas se podría hacer y nos podría dar una información muy útil. Pero la analítica de aprendizaje no termina allí, porque también se quiere emplear utilizando, o sea, lo que trabaja acá muchísimo es la inteligencia artificial, utilizando los recursos de la inteligencia artificial para poder construir un sistema educativo prácticamente sin la presencia de docentes. O sea, que el propio sistema le fuera agregando tareas, recursos, problemas, cuestionamientos al estudiante en función del nivel que va adquiriendo y en función también incluso de lo que pueden ser los propios intereses del estudiante. O sea, estos son áreas que hace poco que han surgido y se está trabajando mucho. Y todavía, si profundizamos un poco más y leemos un poco más, este sistema también se trabaja para hacer tutoría afectiva. Es decir, que los sistemas informáticos se comporten como si fueran humanos y brinden o intenten brindar en realidad una comunicación más afectiva, como si fuera o simulando lo que podría ser un docente en ese caso. Y lo último que tengo para decirle de la evaluación es el uso de las rúbricas. Ustedes van a tener ahí algunos ejemplos de las rúbricas, porque las rúbricas tienen la ventaja de que establecen determinadas pautas que indican en qué hay que mirar y cómo se puede evaluar. Y eso puede ser útil para que un estudiante se autoevalúe y que a su vez evalúe a sus compañeros. Reitero, esto puede funcionar bien si hay honestidad y una conciencia de evaluación que no trate de ponerse siempre lo mejor o favorecer a fulano mengano porque es amigo o de tirarlo al tacho porque no le gusta, ¿no? Esto requiere también un gran trabajo en este sentido. Y aquí algunos ejemplos. Acá tiene el enlace donde la saqué abajo. Esta es una parte de una rúbrica que lo que hace, intenta evaluar la participación en un foro. Como toda rúbrica, hay una columna donde están los criterios en los cuales se va a tener en cuenta y la forma en que se van a evaluar. En este caso, asigna puntaje. O sea, sobre una base de 100, un estudiante va a tener los puntajes que allí se determina. Y esto es la parte más importante también. Bueno, si consideramos que lo hizo muy bien, si fue regular, inadecuado. Y sobre todo, ¿qué se entiende por muy bien? ¿Qué se entiende por bien? ¿Qué se entiende por regular? ¿Y qué se entiende por inadecuado en todos los ítems que se van a evaluar? Lo que uno podría hacer es, lleva su trabajo, pero se puede hacer, o hay también una gran cantidad de lugares en Internet que ofrecen rúbricas que ya se han realizado, que ya se han probado. Y el siguiente ejemplo es de una rúbrica para evaluar el trabajo en equipo en una presentación oral. O sea, obviamente, por el diseño que tiene, esto va dirigido más hacia el área de primaria, y si se fijan acá están los distintos ítems que se van a considerar. Lo único que no está como una tabla de doble entrada. La escala la tienen más abajo, ¿no? Para ver casi siempre realiza lectura y comparte sus argumentos, o es casi siempre, ocasionalmente,
o nunca. Pero siguen estando los ítems que se van a analizar y lo que sea la valoración de cada uno de esos ítems. Y por último, esta yo la quise hacer corta y me va a salir bastante corta. No se olviden de la primera pregunta que les dije acerca de Paulo Freire. ¿Qué fue lo que Paulo Freire dijo que había sido una de las mejores cosas que hizo en su vida? Y colorín colorado, esta presentación ha terminado. Abro ahora un espacio para intercambio, para que ustedes participen, que no se aburran de estar sentados y sentadas allí detrás de la pantalla. Y después de esto le muestro lo que vamos a tener en estas 2 semanas que vienen, los materiales para consultar y la tarea que van a tener que cumplir. Bueno, me tomo un mate o 2 y escucho. Bien, algunas de las intervenciones que se fueron dando, por ejemplo, cuando tú hablabas acerca de eso, porque hablaba del inicio, cuando tú empezaste, ¿no? Sobre la parte esa de que no hay que darle todo al niño ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, hace unos años, o sea, me pasó a mí que el asunto ese de que, por ejemplo, si vos le das todo al niño, después el niño no comprende los textos. Y yo creo que el asunto acá nosotros teníamos que darle un espacio para que ellos puedan comprender, ¿no? Y obviamente muchas cosas ya están como que estudiadas desde el punto de vista de la psicología. Después parece que le pasó a la compañera Alejandra un problemita técnico y está. Después del asunto ese, de que tú hablabas acerca de método intuitivo, que obviamente a mí, por ejemplo, me hace recordar aquella, el enfoque pedagógico que era el primero, ¿no? Que era la parte aquella ¿cómo se llama? Como que el alumno era el depósito o la cuenta bancaria donde se depositaban todos los conocimientos, y el enfoque o el punto de vista estaba centrado en el maestro o en el docente, que era el que instruía, ¿no? Después acá se planteó de que, por ejemplo, la compañera Natalia dice que nada sustituye al docente, obviamente, quedó demostrado en la pandemia, ¿no? Después, con respecto a las rúbricas, Natalia otra vez aconseja el uso de 4 columnas como mínimo. Y una cosa que a nosotros los maestros se nos pide, por ejemplo, es no colocar la palabra no al inicio, sino que hacerla desde el punto de vista positivo, ¿no? Y después acá la compañera Verónica dice, hace poco la Inspección de Idioma Español ofreció cursos sobre la elaboración de rúbricas. Y después acá la compañera María dice, existe una circular de CEIP sobre las rúbricas, sobre la elaboración de las rúbricas. Eso fue más o menos lo que se hizo en el aporte del chat, del grupo, y no sé si alguien quiere intervenir o quiere aportar algo más. No sé, o como tú decías. No, sí, dejamos que si alguien quiere decir algo que no haya escrito en el chat, complementar algo. Yo vi alguien que escribió, la intuición me hace recordar era tú, Marcos, el enfoque pedagógico del depósito. Sí. Cuando, ahora no, para la próxima, porque ahora tiene mucho material y vean un poco más sobre la teoría de instrucción, no se busca que se tome como en el sentido de la educación bancaria que hablaba Paulo Freire. Lo que se dice es que la teoría de la intuición o sea, no es una didáctica, lo que hace es tomar distintas metodologías para aplicarlas. Y se basa en algunos principios básicos,
como por ejemplo, que el estudiante tiene que experimentar, que tiene que trabajar. O sea que cuando el docente comienza el trayecto a un estudiante, no le dice qué hacer, sino en principio que se le puede demostrar, y la demostración implica también la participación del estudiante. O sea, no es cómo se multiplica, cómo es el algoritmo de una multiplicación, sino llevarlo a la práctica y que lo pruebe, que experimente, que vea que tiene aplicación en la práctica, que se busca también activar conocimientos anteriores o intereses como para que lo puedan relacionar, pero fundamentalmente que vea que tiene una aplicación en la práctica. Eso es lo que la teoría de la intuición, mejor dicho, uno de los principios de uno de los estudiosos de Merrill, establece que necesariamente tiene que tener referencia en la práctica. Lo deja por allí porque esto llevaría más tiempo y voy a dejar para que Ricardo, lo... Sí, además, o sea, nosotros vamos a la parte epistemológica de la palabra alumno. El A significa sin luz, o sea, como que nosotros a través del conocimiento le damos esa luz para poder ser instruido y poder defenderse en la vida, ¿no? O sea, epistemológicamente, según la creencia de los griegos, estamos hablando del siglo V antes de Cristo, tú sabes que o sea, el alumno es sin luz, entonces como que el docente irremediablemente, aunque nos movamos en cualquier enfoque pedagógico, ¿tá? Que según se fue o sea, conceptualizando o entendiendo la época, ¿no? O sea, según el paradigma, ¿no? Pedagógico, nosotros igual tenemos, o sea, no, por eso estoy de acuerdo con lo que tú dices, que nosotros no podemos salirnos de ese tener al alumno como un ser que nosotros tenemos que darle las herramientas para poder subsistir en la vida. Entonces, viene sin luz o viene sin instrucción, donde nosotros tenemos que capacitarlo para que pueda desenvolverse. O sea, no está mal igual con la conceptualización y no está mal movernos dentro de los distintos enfoques pedagógicos, ¿no? Si bien nosotros hoy en día hablamos del enfoque crítico, etcétera, también a veces dentro del aula nosotros tenemos que instruir al niño. Me, sí, me sí. refiero al niño porque yo soy docente, pero al alumno en general no. Claro, creo que se lo mencioné, si no fue a usted, fue a otro grupo. Es decir, cuando nosotros estamos en un aula, eh, siempre hay una relación asimétrica. Y la primera relación asimétrica es que, por lo menos en teoría, nosotros sabemos más y tenemos la posición del que sabe más. La cuestión es cómo empleamos esa posición que nosotros tenemos para que nuestros alumnos aprendan y no que les tramitamos solamente información. Y en esa relación asimétrica también nos podemos colocar nosotros, pero abajo, en el sentido que los alumnos nos enseñan a nosotros. Y una de las formas es escucharlos. Otra de la forma es analizando la evaluación para retroalimentarnos con respecto a nuestros, a los métodos que hemos aplicado. Y otra forma que el alumno, el estudiante, sea alguien que sabe más, es cuando hacemos trabajar en equipo y fomentamos que aquel que tenga un conocimiento específico sobre algo, lo ayude, se lo transmita a los compañeros. O, en el caso que haga, por ejemplo, un video, que tenga que enseñar a través de ese video algo, o mejor dicho, contar, presentar, dependiendo del nivel alcanzado por el estudiante. No vamos a pretender lo mismo de un niño que de una persona que está en facultad. Pero todos tienen algo que enseñar. O sea, todos somos o podemos ser educadores. La cuestión es cómo articulamos para poder aprovechar esa capacidad que tenemos
de educar a las otras personas. Esto no es idea de ahora, tenemos el sistema lancasteriano, que se apoyaba en eso, los alumnos más aventajados de años superiores, que de alguna manera hacían una tarea similar a la de docente con los menores. Es decir, aprovechar, como dice Pierre Levy, el francés, nadie sabe nada, nadie sabe todo el saber está en la humanidad. Y entonces tratar de generar las situaciones para que todo ese saber salga en un grupo. Algún profesor me dijo ya hace muchos años, si yo pongo a mis estudiantes a reparar el carburador de una moto, y lo pongo uno por uno, quizás ninguno sepa, pero entre todos, quizás sí lo puedan lograr. Y ahí está lo que sería el concepto de Pierre Levy, ¿no? Que el saber generar puede estar en el grupo, porque si no se sabe, se busca, se interpreta, y se ponen en movimiento una gran cantidad de actividades que puede ayudar a resolver un problema en el grupo. El aprendizaje basado en problemas, el método proyecto y otros métodos similares también trabajan en esa línea. Así, aprendizaje distribuido, conocimiento compartido, aprendizaje distribuido lo que vio Marcelo, conocimiento compartido, trabajo en redes de aprendizaje, parte de lo que se dice el conectivismo. Es decir, hay varias opciones que nos permitirían trabajar en esa línea. ¿Alguna otra cuestión que quieran mencionar? ¿No? O sea que el año está pegando fuerte, están calladitos y calladitas hoy. Les voy a compartir entonces ahora, sigo, y cualquier cosa que me interrumpen y me pregunten. ¿Dónde que tengo el curso? Esperen que no lo encuentro, estoy buscando acá. Acá. A ver, ahora sí lo comparto. Tenía la pestaña abierta. Ahora estamos en el tema 3, que es característica del B-Learning. Aquí, reitero, usted tiene un foro y acá le sugiere el trabajo en el foro para discutir actividades, pero ustedes pueden utilizar el foro, pueden utilizar cualquier otro medio de comunicación entre ustedes. Lo importante es que se genere ese vínculo, que discutan y tomen decisiones dentro del equipo. Entonces, ustedes tienen materiales de referencia, que no pretendo que los lean todos porque son bastantes. Acá tienen, por eso utilicen el trabajo en equipo para poder analizarlos. Acá tienen sobre diseño instruccional, 4 ejemplos. Acá tienen ejemplos de proyectos en B-Learning. Algunos están bastante bien, otros están más o menos. La cuestión es ver de qué manera resolvieron determinados problemas utilizando ese modelo. Acá tienen otro también que presenta ejemplos. Acá hay 4 materiales sobre la evaluación, lo que significa evaluar en este momento y cómo la evaluación ha venido, en cierta medida, casi que en picada, en los últimos años. Y básicamente, según el autor, porque se ha pagado un alto precio
quizás simplificando las cosas, poniendo como evaluación pruebas objetivas. Y las pruebas objetivas, si bien pueden utilizarse en algún momento, no sé hasta dónde pueden dar una idea de competencias, de conocimiento o de aprendizaje de alumnos, porque estadísticamente, si uno contesta al azar, casi que llega a la mitad de la prueba, respondida de forma correcta, ¿no? Entonces, y este es otro de los problemas que se suscitan cuando se hacen evaluaciones en línea. Mejor que una prueba de opción múltiple, por ejemplo, una prueba objetiva, es colocar preguntas que hagan pensar y reflexionar a los alumnos. O de esa manera, no se puede copiar, porque si la pregunta está bien hecha, implica una reflexión personal. No importa que estén los materiales, que esté Google al alcance de ellos, porque no le daría el tiempo para poder responder. Yo hacía así cuando era profesor en instituto normal, los parciales lo hacía de esa manera. Los estudiantes podían tener todos los materiales que quisieran a su alcance. Podían consultar el celular, la computadora, si traían impresos, los impresos. Porque las preguntas estaban armadas de tal manera que lo que se buscaba era que ellos reflexionaban. Y después yo corregía me basaba, no totalmente, pero una gran parte, en base a rúbricas. Y acá tienen varios ejemplos de rúbricas, bancos de rúbricas, como para que puedan tener idea de cómo se maneja. Y, bueno, acá está, como decía, el foro de discusión grupal. Si lo quieren utilizar, lo pueden utilizar. Si no, utilicen cualquier otro método de comunicación. Y la actividad de creación, que en este caso es utilizar Genially. No sé si todos lo conocen. Acá tienen una pequeña guía sobre cómo utilizarla. Es una plataforma que ha cambiado muchísimo en los últimos años. Yo hacía bastante tiempo que no la usaba, hasta que un compañero de clave me mostró lo que había hecho. Es una forma de presentar información, pero que puede tener altos niveles de interactividad con los estudiantes. De todas formas, acá no se le pide que hagan mucha cosa interactiva, ¿no? Sino que ustedes seleccionen entre ustedes alguna actividad que se pueda desarrollar en modalidad mixta, en su equipo, y que aquí empleen esa plataforma para hacer una presentación, ¿no? El título del trabajo, la actividad, qué modelo seguirían, ¿no?, de diseño instruccional y por qué. Obviamente, sintetizando, ¿no? ¿Qué objetivos se propondrían? Los contenidos, un punteo de los contenidos, y qué evaluarían de esa actividad. Y al final, bueno, ¿qué fortalezas y debilidades le ven a ese tipo de planteamiento? En el último encuentro, les voy a pedir que hagan una propuesta más desarrollada acerca de cómo diseñar un espacio de aprendizaje con estudiantes en ambientes mixtos. Si quieren, pueden utilizar este ejemplo para desarrollarlo más, o si quieren, después podrán tomar otro nuevo. Bueno, abro acá un paréntesis para hacer a ver si hay alguien con alguna duda, algún comentario. Creo que no expliqué bien, con gusto lo reitero y trato de explicarlo mejor. Una pregunta. Lo que se pretende en realidad es una planificación, es la planificación concreta de una actividad. Por ejemplo, yo soy profesora de idioma español, una actividad en lectoescritura, la implementación, por ejemplo, de un cuaderno de copias, y hacer con objetivos, contenidos, qué parte sería por internet, qué parte sería la presencial. Seguro, sí.
Para esto no demasiado desarrollado. Está. Para la otra sí sé, pero es un punteo de las actividades que desarrollaría. La Todo planificación. genial y, ¿Perdón? Ricardo, todo en genial y... Sí, sí. Ah, está. Después, si quieren, se le puede plantear a los alumnos para que hagan algún tipo de trabajo o presentación. Es bastante sencillo de utilizar. Se puede complejizar si empiezan a buscar todos los recursos que tiene, pero es igual que, digamos, un PowerPoint. PowerPoint es sencillo hacer siempre y cuando no empiecen a profundizar y ver qué otro recurso tiene, lo que se puede incrustar, cómo hipervincular páginas u otras presentaciones, etcétera, etcétera. Bien. En algunas partes funciona igual que Prezi, en el sentido que se pueden embeber cuestionarios también, ¿no? Digo, no es para el caso ahora, pero le digo, tiene también esa potencialidad. O sea que se puede hacer presentaciones con Geniali también. ¿Se puede hacer presentaciones como? En Geniali, viste, Sí, por sí, ejemplo, sí, sí. yo por Se ejemplo, puede tengo, utilizar se puede utilizar para presentar un tema, perfectamente. Ah, bien, bien. Sí, sí, sí. Ah, yo no lo conozco por eso. Sí. Por eso le digo, también suponía que no todos lo conocían, por eso digo, no quiero quiero hacer una cosa sintética, cosa que el tiempo que tienen les dé como para poder, cumplirla, ¿no? Esa es la idea fundamental, que ustedes puedan cumplirla. Claro. Antes me olvidé decirlo al principio, lo quiero felicitar por las tareas realizadas, me gustaron mucho, de que se pusieron manos a la obra y se compenetraron del trabajo. Así que los felicito, tienen un buen nivel como para poder afrontar una tarea en estos nuevos ámbitos. ¿Alguna otra cosa que quieran hacer? Ah, y otra cosa, ¿a alguno se le ocurrió buscar algo de Paulo Freire, a ver si encontraba a lo que yo me refiero cuando le digo qué fue lo que según él dijo que fue una de las mejores cosas que hizo? ¿Alguien encontró algo o no? No sé, seguimos con el misterio entonces hasta el próximo. Estamos buscando aún. Yo tengo una sospecha, pero todavía no la voy a decir. Bueno, bueno, igual en 15 días se devela la Bien. incógnita. ¿Alguna otra cosa que quieran decir? Para mí fue, o sea, el diálogo pedagógico. ¿Cómo el diálogo pedagógico? No entendí. O sea, el diálogo, el principio del diálogo pedagógico. Entonces él trató de enseñar un nuevo camino a la relación entre los profesores y los alumnos y que influencian el proceso democrático en todo el mundo, ¿no? Sí, sí, pero vos Es decís más, que pensás que eso es lo que él puede haber dicho que es una de las mejores cosas que hizo. yo creo que va por ahí. Bien, bien. Mantenemos la incógnita, entonces. Es una cosa muy sencilla, pero viniendo a Paulo Freire, uno entiende que la sencillez puede estar a primera vista, pero siempre hay cosas mucho más profundas. Bueno, gente, si no tienen más dudas, voy a terminar un poquito más temprano, por suerte, para que no se alarguen las jornadas en esta última etapa. Bueno, cortamos por acá entonces. Bueno. Ok, bárbaro. Paro ahora de